¿En qué instante experimentaste por última vez la auténtica convicción de que el universo entero operaba en tu beneficio? No me refiero a esas ocasiones en las que pronunciaste enunciados vacíos frente al espejo intentando programarte. Tampoco hablo de los momentos en que procuraste autoengañarte, pensando que el panorama se tornaría más favorable. Aludo a esa milésima de segundo de lucidez plena, ese destello en el cual tu ser interno comprendió con total naturalidad que el desenlace positivo ya estaba garantizado, un escenario en el que resultaba innecesario buscar señales, requerir demostraciones o aguardar la ratificación de terceros. Sencillamente poseías la certeza. Si requieres de un análisis prolongado para contestar a este planteamiento, entonces tu verdadero inconveniente queda al descubierto. Y no se trata de lo que supones. La inmensa mayoría de los individuos transita la existencia enfocando su atención en el sentido erróneo. Consumen sus jornadas examinando el entorno material y estructurando sus posturas internas a partir de los estímulos que provienen del exterior. Contemplan un saldo bancario inexistente y determinan que la escasez los define. Observan un vínculo afectivo fracturado y concluyen que carecen de valor para ser correspondidos. Divisan un acceso clausurado y decretan que la ruta se encuentra definitivamente bloqueada. Al proceder de esta manera, adoptando veredictos basados en la mera observación superficial, incurren en el equívoco más habitual de la humanidad. Confunden la proyección con la fuente originaria. Presta suma atención a esto. El plano físico que percibes no constituye la raíz de tus vivencias. Representa únicamente la consecuencia. Es la resonancia de un suceso que se gestó previamente en una dimensión que casi nadie visita de forma deliberada. Esa dimensión es tu propia mente, tu nivel de percepción, aquel refugio interno donde verdaderamente habitas y donde se origina el auténtico dinamismo de tu existencia, mucho antes de que se manifieste cualquier indicio perceptible en el plano exterior. Sección 2. La naturaleza de la divinidad y la norma absoluta. Por lo tanto, cuando afirmo que la dinámica de lo divino se ha activado en tu realidad, no pretendo evocar una energía ajena que finalmente ha recordado tu existencia. No describo a una entidad cósmica que evaluó tus antecedentes para concederte un turno de buena fortuna. Esa noción dista por completo de lo que considero sagrado. Si has arrastrado esa concepción teológica a lo largo de tus años, es indispensable que te desprendas de ella de inmediato, pues ese paradigma es el causante de tu eterna actitud de expectativa frente a algo que no requería espera alguna. Lo divino, en su acepción más auténtica, legítima y cercana, equivale a tu propia capacidad de percibir y ser consciente. Es la potencia que reside en tu interior. Es la facultad que posees en este preciso instante de adoptar una condición mental y otorgarle tal grado de realismo en tu fuero interno, que el escenario material no tiene más alternativa que reconfigurarse para reflejar aquello que has convalidado como un hecho innegable. En esto consiste la norma suprema. No se trata de una pauta cualquiera entre muchas, sino del principio rector único, infalible, continuo y carente de excepciones. Aquí se localiza el eje que transforma radicalmente tu perspectiva si logras asimilarlo. Este principio no se activa porque ejecutes acciones correctas en el plano moral, ni porque pronuncies oraciones específicas, ni porque dediques horas a la introspección profunda, ni por el hecho de poseer una elevada espiritualidad o una conducta intachable. Esta dinámica opera debido a su carácter neutral, invariable e inevitable. Se aplica de forma idéntica tanto para el individuo más instruido del planeta como para aquel que ignora por completo su existencia. Funciona para el conocedor y para el desinformado. La gran ventaja radica en que, al comprender su mecánica, adquieres la capacidad de encauzarla de manera voluntaria. De lo contrario, continúas bajo su influencia de forma inconsciente. Analiza tu situación actual. Cada elemento que forma parte de tu presente, cada lazo afectivo, cada coyuntura y cada ciclo que se reitera de forma constante, es el reflejo directo de lo que has dado por válido internamente. No representa el resultado de tus anhelos,
ni de tus plegarias recurrentes, sino de lo que has asumido como un hecho consumado, aquello que se ha instaurado como el prisma habitual a través del cual contemplas tu transcurrir. Sección 13. El anhelo de carencia frente a la convicción absoluta. Consigues distinguir la línea divisoria. Desear un objetivo y darlo por hecho constituyen dos movimientos internos de naturaleza opuesta. La mayor parte de la sociedad pasa su existencia sumida en el mero deseo. Anhelan un incremento en sus recursos, una salud óptima, un vínculo de pareja ideal o la sensación de poseer un rumbo claro. Sin embargo, cada ocasión en que expresan esa necesidad desde la desesperación, el acto mismo de desear encierra una premisa sumamente perjudicial. La suposición implícita de que el objeto de su deseo se encuentra ausente. Asumen la existencia de una brecha entre su situación actual y el destino ideal. La norma universal, actuando con su fidelidad característica, procesa esa premisa de escasez y la plasma en la realidad material del individuo. La aspiración surgida del vacío genera mayor desabastecimiento. La iniciativa motivada por el temor multiplica los escenarios de inseguridad. La estructura mental que insiste en la falta presente asegura la continuidad de esa carencia en los días por venir. En contraste, cuando un ser humano comprende finalmente que la matriz de todo se sitúa en el interior y no en el entorno, cuando cesa en su empeño de tratar al mundo físico como el detonante y empieza a identificarlo como el reflejo constante que siempre ha sido, ocurre una mutación. Este cambio no se percibe de inmediato en lo exterior, sino que se manifiesta primero en la intimidad del ser mediante una quietud renovada y una certidumbre pacífica que prescinde de validaciones estridentes. Deseo evocar el caso de una mujer que conocí, quien transitó un largo periodo de frustración repitiendo un mismo bucle. Percibía que, al margen de su dedicación laboral, los recursos económicos se esfumaban con rapidez, semejando un recipiente perforado. A mayor esfuerzo físico, mayor era su desgaste, sin que su estatus financiero registrara un avance real. Implementó todas las estrategias convencionales, incrementar las jornadas de labor, restringir los egresos y rastrear alternativas de negocio. Pero los efectos eran efímeros y el patrón de escasez terminaba por reinstalarse. Al entrevistarme con ella, le formulé una interrogante elemental. Indagué acerca de la emoción interna que experimentaba al proyectarse en una situación de holgura económica. No le pedí su opinión racional, sino su registro emocional profundo. Su contestación fue inmediata. Admitió sentir que dicha condición no le correspondía y que, eventualmente, algún suceso desestabilizador arruinaría esa prosperidad. El diagnóstico quedó claro. La barrera no radicaba en las instituciones bancarias ni en el entorno laboral, sino en esa premisa invisible que albergaba de forma tan orgánica que la confundía con una verdad absoluta del mundo. Cuando solo se trataba de una programación mental, ahí queda demostrada la discrepancia entre la proyección y la fuente. El plano material le devolvía con nitidez matemática la vibración que ella custodiaba en su interior. El universo no ejercía una acción punitiva, ni existían complots en su contra. Se trataba simplemente de la superficie reflectante cumpliendo su función con absoluta neutralidad, del mismo modo en que un espejo reproduce fielmente la imagen colocada ante él. Si exhibes desolación ante el cristal, éste te devolverá desolación. Si proyectas opulencia, manifestará opulencia. El medio reflectante carece de sesgos, opiniones o juicios. Se limita a replicar la información recibida. Sección 4. La falacia de modificar el reflejo y el concepto real de la fe. El error habitual de la mayoría consiste en intentar alterar la imagen, actuando de forma directa sobre el cristal reflectante. Pretenden modificar las variables externas, forzar los acontecimientos y manipular los hilos del entorno. Aunque eventualmente consiguen variaciones superficiales y transitorias, la estructura de fondo tiende a manifestarse nuevamente, debido a que su raíz permanece intacta en la fuente de origen. La dinámica superior a la que hago referencia, aquella que ha iniciado su curso en tu experiencia, aun cuando pase inadvertida para tus sentidos,
no se desenvuelve en el escenario exterior, sino en el único punto de partida legítimo, tu fuero interno, en la condición que decidas convalidar en este instante. Se trata de la verdad que aceptas como propia aquí y ahora, prescindiendo de la necesidad de que las circunstancias cambien o de que aparezcan pruebas materiales de dicha transformación. En esto consiste la auténtica fe, un concepto distante de la simple expectativa, el optimismo superficial o el voluntarismo mental. Hablamos de la certeza respecto a lo que se aguarda y la constatación de lo abstracto, la capacidad de vivenciar como real aquello que carece de forma tangible en el plano material, habitando ese estado con tal grado de naturalidad que la interrogante sobre el momento de su llegada quede obsoleta, dando paso a la certeza de su inevitabilidad. La brecha temporal que percibes entre la concepción de tu meta y su consolidación física no representa un periodo requerido por una fuerza cósmica para evaluar tu preparación, ni constituye una serie de pruebas del destino. Equivale simplemente al lapso natural que discurre entre la modificación de la matriz originaria y la aparición de su proyección correspondiente. Una semilla depositada en la tierra durante la jornada previa no exhibirá componentes maduros al día siguiente. No obstante, el espécimen ya ha iniciado su ciclo vital y la dinámica del crecimiento se encuentra plenamente activa. Es fundamental asimilar este principio no como una teoría conceptual, sino como una vivencia celular. El proceso ya está en marcha. En este punto, se produce la equivocación más costosa en el desarrollo interior de muchos individuos. Al interpretar la norma de manera parcial, asumen que la actividad mental edifica la realidad y dedican unos escasos minutos diarios a mantener un enfoque constructivo, para luego invertir el resto de la jornada reaccionando ante los estímulos del entorno como si el mundo material fuese el causante de sus desdichas. De este modo, disuelven de forma inmediata la construcción mental que pretendieron estructurar en su breve ejercicio. La norma no opera de forma discontinua. Mantiene su vigencia de manera ininterrumpida, al margen de si la utilizas con lucidez o si actúas bajo el desconocimiento de su mecánica. El medio reflectante no selecciona cuándo cumplir su función. Te exhibe con precisión matemática la información que le suministras. Si destinas la mayor parte de tu tiempo a mostrar un semblante dominado por la zozobra, la desconfianza o el cuestionamiento sobre la tardanza de tus metas, el espejo no omitirá esos datos, los reproducirá y multiplicará, proveyéndote de nuevos escenarios que validen tu estado de incertidumbre. Lo que habitualmente se cataloga como infortunio no es más que la resonancia perfecta de tu propia emisión sonora. El eco no altera el mensaje ni busca castigarte. Se limita a replicar el sonido emitido inicialmente por ti. Sección 5. El mensaje silencioso y la naturaleza del solesto nos conduce al planteamiento fundamental. ¿Cuál es el tenor de tus reflexiones en la intimidad de tu mente cuando nadie te observa? Ese murmullo interno es el que verdaderamente determina tu realidad. Por encima de tus discursos públicos, tus interacciones sociales o las aseveraciones breves que realices frente al espejo del sanitario. Lo crucial es la premisa que das por sentada cuando te encuentras a solas. En la quietud de la noche, asumes que tu experiencia vital fluye con armonía o te consideras un individuo destinado al esfuerzo extenuante para alcanzar cualquier logro. ¿Te percibes digno de tus metas o anida en ti la convicción de que posees algún impedimento que te excluye del éxito? Esa certeza callada representa tu verdadera petición interna y tu potencia creativa responde de manera invariable ante dicha directriz. Recuerdo el caso de una persona muy instruida que me visitó hace tiempo. Poseía un conocimiento enciclopédico sobre estas temáticas, dominaba la terminología y distinguía a la perfección entre el estado de carencia y la habituación del logro. Pese a su bagaje, su existencia parecía estancada en un bucle perjudicial, donde los proyectos se malograban en la víspera de su consolidación, transacciones que se caían a último momento, vínculos afectivos prometedores que se diluían y propuestas que se disolvían tras un inicio enérgico.
Al indagar sobre la emoción posterior a sus ejercicios de visualización, me confesó con total franqueza que experimentaba un profundo alivio. En ese instante, se reveló la raíz del problema, pues el alivio denota la presencia previa de una gran presión o un malestar del cual se pretende escapar. Dicha emoción es característica de quien huye de una amenaza, no de quien experimenta la normalidad de poseer lo que le corresponde. Esa sutil variación emocional representa la frontera entre la efectividad de la norma y su neutralización. Mi instrucción no se orientó a modificar sus imágenes mentales, sino a transformar su premisa interna. Aprender a situarse en la condición de quien no percibe su meta como un salvavidas, sino como la prolongación natural de su identidad. El astro rey no realiza un esfuerzo descomunal para emitir radiación. Lo hace porque esa es su esencia. La luminosidad no constituye un galardón para el sol, sino su propia naturaleza. Tú posees una esencia determinada que, al ser asumida plenamente y sin reservas, se proyecta en el entorno con la misma inevitabilidad con la que la luz solar inunda el espacio. Esto sucede por la neutralidad y precisión de la norma, no por méritos acumulados ni por exigencias del entorno. Sección sexta. La metáfora de la semilla y la maduración invisible es indispensable comprender la dinámica del tiempo durante el intervalo que media entre la siembra interna y la recolección visible, puesto que en dicha fase se produce la mayor tasa de abandono, debido a la aparente inmovilidad del entorno. Los registros financieros no muestran variaciones inmediatas, la comunicación esperada no se produce y el panorama laboral permanece idéntico. Ante ese escenario, la mente habituada a reaccionar ante los efectos concluye erróneamente que el proceso ha fracasado. No obstante, se trata de una ilusión óptica muy estructurada. Considera el comportamiento de una semilla bajo la superficie terrestre. Desde el exterior, el suelo se percibe estático, desprovisto de dinamismo, lo que podría llevar a un observador profano a dictaminar que el elemento está inerte. Mientras tanto, en la dimensión oculta, se desenvuelve una actividad crucial. La cubierta de la semilla se fractura para permitir la extensión de las raíces y el surgimiento del brote inicial. El mecanismo se activó desde el primer segundo, y la aparente quietud de la superficie no desmiente la metamorfosis en curso. Representa únicamente el período requerido por el orden natural. La dinámica interna en tu realidad opera bajo los mismos parámetros. Al instaurar una nueva premisa con convicción legítima, la transformación se inicia de inmediato, en el plano abstracto. Las variables se reconfiguran, los acontecimientos se entrelazan y las secuencias de causa y efecto se estructuran a través de vías que escapan al análisis de tu mente racional. El error no radica en un fallo de la norma, sino en la introducción de premisas de duda durante el ciclo de maduración. Al contemplar la superficie quieta y decretar la ausencia de avances, siembras una nueva directriz de negación que la norma comenzará a materializar con su fidelidad habitual. Por ello, la labor principal no se limita a los ejercicios aislados de los fines de semana, sino a la gestión diaria de tu foco de atención, la manera en que reaccionas ante el silencio del entorno y la postura que adoptas cuando los datos materiales contradicen tu certeza interna. En ese punto de fricción se define el éxito del proceso. La recepción de tus metas no constituye una actitud pasiva, sino una determinación interna. La postura de quien posee la certeza absoluta, omitiendo la ansiedad o la urgencia, reflejando la tranquilidad de quien comprende el funcionamiento del engranaje. Esa determinación prístina es el eje de la experiencia práctica. No basta con validar estos principios de forma pasiva. La norma ha sido diseñada para ser integrada en la acción cotidiana. La diferencia entre el realizador y el teórico radica en la resolución de operar desde la realidad de la meta consolidada en el presente, prescindiendo de autorizaciones externas. El medio reflectante jamás tomará la iniciativa. Tú constituyes la matriz originaria, y el entorno material representa la consecuencia. Evoco una etapa de mi pasado, en la que afronté una disyuntiva de gran complejidad que afectaba mi rumbo vital.
Las opiniones externas dictaminaban la imposibilidad del éxito y me instaban a claudicar ante los hechos visibles. En lugar de ceder, opté por la introspección y me planteé cuál sería mi registro emocional si el conflicto estuviese solucionado. Al localizar dicho estado emocional, permanecí en él con total tenacidad, permitiendo que el entorno se reorganizara por vías imprevistas para mi intelecto hasta materializar la resolución del escenario. Sección 7. La consolidación del estado interno y el reto práctico. La dinámica creativa equivale a tu propia determinación al adoptar un estado mental y negarte a convalidar los datos que se oponen a tu meta. La fe legítima no se vincula con la mera constatación de lo evidente, sino con la elección deliberada de la realidad que merece recibir tu atención, habitando la versión invisible de tu existencia hasta convocar su manifestación. Respecto al factor temporal, resulta crucial respetar el período de gestación sin destruir el proceso mediante la impaciencia. La demora percibida es solo la transición necesaria para que el plano material se alinee con tu transformación interna. Durante ese intervalo, es imperativo evitar la regresión hacia el estado del problema, manteniendo la sintonía con la solución mediante una disciplina mental constante que reconduzca el enfoque con amabilidad y firmeza. Cada vez que aparezcan tendencias a la zozobra, recuerda, siempre que el reflejo actual es el residuo de tu actividad mental previa. El entorno actúa como un mensajero de tu nivel de percepción. Al modificar este último, el mensaje se transforma de manera inevitable. Debido a tu rol como estructurador de la experiencia, te propongo una consigna para concluir este análisis. Clausura tus percepciones externas por un instante y determina la emoción exacta que te embriagaría si tu mayor aspiración fuese un hecho consumado en este preciso momento. Identifica ese registro, permítele expandirse en tu interior y afronta el resto de tu jornada bajo esa nueva identidad. No existen voluntades externas evaluando tus condiciones ni asignando aprobaciones. Rige un principio matemático e imparcial que convalida materialmente tus premisas internas. El proceso se encuentra plenamente activo en tu realidad. Se trata de una verdad latente que tu ser ha evocado nuevamente. Acógela desde la certidumbre de que, en el plano de tu configuración interna, el desenlace ya ha sido estructurado, garantizando su posterior manifestación en tu experiencia vital.